Vamos a orar, ¿sí? Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. No hay mejor cosa, Señor, que poder compartir tu palabra, Señor, escucharla, donde hemos estado en tu presencia y hemos podido abrir nuestros corazones sabiendo de que tú has ministrado a cada corazón de acuerdo a su necesidad, Señor. Has traído fortaleza al que ha necesitado fortaleza en esta mañana. Has traído gozo, has traído, Señor, libertad, Padre amado. Has traído esperanza, Espíritu Santo, a cada vida. De acuerdo a la necesidad, Señor, de nuestros corazones, tú ministras y nos llenas con tu presencia. Estamos confiados en ti, Señor, de que tú que comenzaste esa obra preciosa, Señor, la terminarás. Es nuestra esperanza, nuestra tranquilidad y nuestra seguridad en ti, Señor. En ti somos fuertes, Señor, aunque seamos débiles, porque tú te perfeccionas, Señor, en nuestra debilidad. Eres grande y eres digno de toda alabanza, Señor. Dirígenos, Señor, y habla por tu palabra en esta mañana. Que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, y hablándonos, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que comencemos en esta mañana como terminamos. No es que me lo proponga, pero en Lucas 15 terminamos la semana pasada hablando sobre Elías, que era un hombre como tú y como yo. Y no quiero adelantarme en esta mañana a lo que te quiero compartir, pero creo que el Señor sigue llevándonos en una secuencia de temas que van encaminadas hacia un propósito y a que una palabra pueda quedarse en cada uno de nosotros. Lucas 15, y comenzamos leyendo en el verso 22. ¿Tienen todos? Dicen amén. Amén. Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén. Creo que aquí hay algo. Esto. Lo siento, pero es mejor y poder continuar. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre Elías y hablábamos de que era un hombre como tú y como yo, sometido en debilidades, como dice la Biblia, y que tuvo la capacidad de poder orar, y Dios le escuchó y Dios hizo el milagro a través de Elías, porque nuevamente oró y también vino lluvia. Terminamos con este pasaje hablando sobre por qué nosotros no aprovechamos todo lo que tenemos en casa, por qué no aprovechamos las bendiciones de Dios y por qué no las estamos recibiendo. ¿Por qué hijo pródigo se había ido, había regresado, y aquel hijo que estaba en casa se sentía mal por aquel que había llegado y se le estaba haciendo fiesta? El tema de este día, quiero decirte que el Señor lo quiere todo. Aquí vemos a dos personas, una que dentro de su problema de que no disfrutaba lo que había en casa, pero tenía una característica muy especial: le había sido fiel al Padre.
Y en este momento la preocupación del padre no es por aquel que le ha sido fiel y que se mantiene en casa, sino la preocupación es por aquel que le ha sido, vamos a verlo de esta forma para que vayamos entrando en contexto, le había sido infiel a esa fidelidad que antes le tenía. Se había ido con otras cosas, se había olvidado del padre, y el padre está preocupado porque este que se ha ido regrese a casa. Ninguno de los dos eran perfectos, ni el que se había ido por lo que había hecho, ni el que se había quedado. El que se había quedado porque pudiéramos decir que era un hijo en casa que no disfrutaba de lo que tenía. Y era un hijo en casa, no sé si llamarle amargado, pero cuando ve la fiesta de aquel que están celebrando, le molesta. Pero tenía una característica muy especial. Le había sido fiel al Padre todo el tiempo. Y ahí nosotros lo podemos ver. Dice el verso 28, entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Por qué te enojas y no quieres entrar? Salió y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, fidelidad hacia su padre, tantos años he estado contigo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. ¿Cuántas veces le había desobedecido este? Nunca. Había sido fiel a su padre. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no sé por qué, pero a mí me pasaba con mi hermano y me pasa ahora también con Keren y Sara. Cuando algo sucede así, tu hijo, tu hija, porque parece que ya la otra ya no lo es. Y yo le decía lo mismo a mi madre. Sí, el hijo que tú tienes, el hijo tuyo, es siempre un sinónimo de rebeldía y de, claro, el que tú amas, el hijo preferido tuyo, tu hijo. Y así hace lo mismo. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, verso 30, pero cuando vino tu hijo, claro, porque ya yo no lo soy, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él está diciendo, siempre me has sido fiel, has estado conmigo. Quiero que vayas conmigo a Santiago, capítulo 4. Santiago 4, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, oh almas adúlteras, diciendo la palabra del Señor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El verso 5 muy importante. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿cómo nos anhela? Celosamente. Era lo que le pasaba a este padre con aquel hijo. Anhelaba a aquel hijo que se había ido y lo anhelaba celosamente. La parábola del hijo pródigo es una representación de Dios, de cómo nos ama y de cómo cuando le somos infieles o nos movemos del lugar que debemos de estar, aquel padre está anhelando que tú vuelvas a reconciliarte y a tomar tu posición o tu lugar que tenías antes. Esta es la preciosidad de Dios, a diferencia a veces de nosotros, que perdonamos y tenemos la capacidad de perdonar a alguien, pero a veces no tenemos la capacidad de restituir. Y es lo que Dios hace. Dios restituye. Dios nuevamente te coloca en el mismo lugar que te encontrabas antes. Y es a veces entendible de que no podamos restituir. Por ejemplo, tengo un amigo que todos los días lo mando a mi casa con mis llaves para que, por ejemplo, arregle el televisor. Bueno, un día, no sé, esperemos que no se dañe todos los días, pero ese día va
y toma algo de mi casa. Es mi amigo y lo quiero mucho, lo voy a perdonar. Pero otro día me va a costar nuevamente restituirlo. ¿Qué sería? Darle nuevamente las llaves y que pueda ir a mi casa a hacer algo, porque me va a costar un poco saber si lo va a hacer. Como dice el Señor, lo tengo que perdonar, lo perdono. Lo haré 70 veces 7, pero darle las llaves, aunque lo ame y lo quiera, lo abrazo y todo, me va a costar un poco. Entonces, el Señor no tiene ese miedo contigo y conmigo. El Señor te restituye y te pone exactamente en el mismo lugar. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque Él te anhela, como dice el verso 5, te anhela celosamente. El Señor no te quiere compartir con nadie. Y en esta mañana quiero hablarte de esto, quiero hablarte de que el Señor lo quiere todo. No lo quiere a medias. Hemos venido en una secuencia de estudios, hemos venido hablando sobre los dones, de que Dios quiere llevarte, de que Elías la semana pasada, de que tú eres una persona que puede ser usada por el Señor. Pero hoy quiero decirte cómo Dios quiere usarte con todo. No a medias, no a 3/4. Alguien decía, yo pongo el 50% y Dios pone el 50% y hacemos un 100. Es mentira, yo pongo 100 y Dios siempre pone su 100. Es así como Dios funciona. No funciona a medias. Mi mujer no pone 50 y yo pongo 50. Yo pongo 100 y ella tiene que poner 100. Porque entonces no estaría hecho. No vamos a sumar 100 entre los dos. Yo solo sumo 100 y mi mujer sola tiene que sumar 100%. Mira, quiero entrar en esta mañana para que entremos esta era la introducción. Y entremos en el tema que quiero compartirte. Quiero hablarte de la vida de Oseas. Y no sé si conoces este profeta, es una de los profetas menores donde comienzan, o el segundo libro está después de Daniel. Y tiene una peculiaridad, exactamente, por la vida de Oseas y cómo había sido. ¿Para qué se pone uno a mencionar palabras que luego no le van a salir, o le llegan a la mente? Pero este profeta, aparte de ser, no diríamos incómodo para estudiarlo por su semántica y por la historia que tiene, por eso es una preciosa enseñanza que el Señor nos da sobre cómo Dios anhela celosamente a su pueblo y cómo Dios ama a su iglesia. Es una representación de la iglesia con el Señor también, y cómo Él la ama y cómo el Señor lo quiere todo. Oseas está después de Daniel. A ver qué más le digo, para no liarme y entonces luego en un momento mencionar la Génesis, como aquel día que predicábamos sobre Sofonías. Pero está después de Daniel y es uno de los profetas menores. Una de las cosas que vimos la semana pasada era el significado de lo que era Baal, y era que su significado significa Señor de todo. Y Baal en aquel entonces era la competencia del Señor, porque el Señor también lo quiere todo. O lo tiene Baal o lo tiene Jehová. Por eso Jesús dice, no podrás servir a dos señores. Menospreciarás a uno y amarás al otro. Y en aquel entonces pasaba lo mismo. O tienes a Baal o tienes a Jehová, porque ambos lo querían todo. Y en esta mañana quiero hablarte sobre eso, sobre que el Señor lo quiere todo. En el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas profetizó, su ministerio fue basado sobre el reino del norte, que era el reino de Israel, exactamente sobre el reino de Jeroboam. Y luego un poquito más se extendió y estuvo entre los años 750 más o menos, algunos tienen 752, 53, antes de nuestro Señor Jesucristo, más o menos hasta el 722. No significa que Oseas muriera en ese momento, sino que su ministerio había perdido toda la intensidad que tenía luego de la muerte de algunos reyes. Había cumplido su propósito y su ministerio, pero aún continuaba vivo. ¿En qué se basa y se fundamenta en su mayor parte la profecía o el libro de Oseas? En esa totalidad que Dios pedía al pueblo de Israel, como te la pide a ti y a mí hoy en día. Como aquel hijo pródigo estaba seguro de que su hijo mayor lo había hecho, pero que aquel que se había ido tenía que nuevamente poner las cosas en su lugar.
En el verso 2 comenzamos a leer rápidamente. Dice, las esposas de Oseas y sus hijos. Comienza así el encabezado en mi Biblia. El verso 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aquí comienza el problema de Oseas. Hay un mandato del Señor donde le está diciendo que tomara una mujer con unas condiciones. No voy a entrar porque hay algunas posiciones sobre el asunto de aquella mujer fornicaria, si se estaba refiriendo realmente a una mujer ramera o se estaba refiriendo a una mujer que fornicaba con los ídolos. La realidad es que esta mujer, más adelante lo vemos, tiene unos hijos, como lo tuvo Isaías, con unos nombres muy específicos para denotar lo que Dios quería hacer, pero la verdad es de que aquí lo que se refiere es a una mujer que se ha unido a otro que no es su esposo. Y como Dios ve a la iglesia de alguien que deja a Dios, como esta mujer que se había ido tras los Baales, y entonces el Señor está haciendo una representación de cómo Dios ama a la iglesia, aún ella habiéndose ido con otro amor. ¿Sí? Ya sea de que la mujer de Oseas realmente era una mujer de la calle, de que era prostituta, esa es una posición. Y Dios le está diciendo a Oseas, ve y cásate con ella, porque quiero enseñarle a este pueblo de que aún yo voy detrás de aquella mujer que no me ama y que sirve a otros dioses. Hay otra posición que dice de que aquella mujer, a aquella fornicación se refería no a que se acostaba con otros hombres, sino de que iba detrás de Baal. Entonces, desde las dos formas estaba mal, porque lo primero, Dios no iba a juntarse con una mujer que adoraba a otros ídolos, sino de que era una representación de que fuera lo que fuera, Dios iba detrás de su pueblo y quería reconciliarle y traerle nuevamente a sí mismo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Bien, dice el verso 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Es la primera advertencia donde Dios comienza a llamar la atención de aquella mujer que se ha ido. Dice, le dijo Jehová, ponle por nombre, bueno, porque el verso 3 que no lo leímos, dice, fue pues él y tomó a Gomer, hija de Diablín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y a este hijo en el verso 4 le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Este nombre de Jezreel significa lugar de batalla. Y era lo que el Señor estaba comenzando primero a interactuar con su pueblo, a contender para hacerte volver. Es cuando Dios está haciendo el primer llamado. Como aquel hijo pródigo cuando comienza a quedarse sin nada y Dios comienza a complicarle las cosas para que su atención se despierte y pueda mirar hacia Dios. Y Dios está diciendo, voy a comenzar a batallar contigo para que puedas prestarme atención, para que puedas mirarme y puedas venir nuevamente a mí. Quizás a veces nosotros malinterpretamos este momento y este tiempo. A muchos nos pasa. Cuando viene este tiempo difícil podemos decir, Dios me está llevando a este lugar porque Dios luego me va a bendecir. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque no siempre lo próximo que viene es bendición, como le pasó al pueblo de Israel. Jezreel, si lo estudiamos en la Biblia y vemos, ahí tienen ustedes luego su concordancia para no abrir otra ventana, pero tenemos varias historias bíblicamente que están, y una de ellas son victorias, pero hay otras también que fueron lugar de contienda y de pelea y de derrotas para el pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, algo que fue una derrota, que fue algo que todos conocemos, en la historia de la viña de Nabot. ¿La conocen la historia? Donde Acab le dijo a Nabot, dame tu viña, él no la quiso vender y terminó matándolo él y Jezabel. Pues este Nabot era de Jezreel, de este lugar, lugar de batalla. Y otras historias también vemos donde otros reyes tuvieron victoria en este lugar, como fue Jehú, donde el Señor, la palabra de Dios lo menciona. Y podemos decir quizás es un tiempo de bendición, porque han pasado cosas buenas. Tienes que discernir, porque el lugar de batalla
puede ser un lugar donde han pasado cosas que al Señor no le han agradado y está tratando de llamar tu atención. Y en este lugar era lo que el Señor estaba haciendo. Estaba llamando la atención por los pecados y por la matanza que había hecho Jehú a los hijos de Acab, y todo esto porque se excedió de lo que el Señor había dicho. Pero no solamente, como le dije, sino que también aquí en este lugar Nabot también perdió su vida en Jezreel. Y es el primer nombre que le pone al primer hijo, primer llamado de Dios cuando lo quiere todo. Estoy llamando tu atención porque quiero que vengas a mí. Dice el verso 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, lugar de batalla con Dios. ¿Quién va a prevalecer, tú o prevalecerá el Señor contigo? Y él dice, yo voy a quebrar tu arco. Quizá las cosas van bien y se nos aprieta. Quizá las cosas van mal y se nos aprietan. Pero Dios lo que está diciendo, quiero llamar tu atención para que vengas a mí, porque voy a quebrar tu arco. Pero el Señor sigue llamando la atención y lo sigue haciendo a través de aquella mujer y de sus hijos. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Segundo llamado que hace el Señor para obtenerlo todo. Primero, las cosas se ponen difíciles y luego dice, voy a quitar mi compasión. Si usted puede analizar y puede ver aquí en este versículo, se da cuenta de que hay un proceso progresivo de parte del Señor. No lo hace de golpe. Él dice, porque no me compadeceré más de la casa, sino que los quitaré del todo. Dice, mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. El compadecimiento no se retira de golpe. Dios está diciendo, voy a ir retirando poco a poco y voy a dejar de compadecerme. Como siempre he dicho, un día no nos levantamos y decimos, yo no quiero ser evangélico. Hoy ya no sirvo al Señor. Hay un desgaste, hay un proceso donde nos vamos desgastando, vamos perdiendo la pasión por el Señor, vamos dejando de estudiar la Biblia, vamos dejando de orar y vamos perdiendo todo esto. Y Dios está compadeciéndose y está tratando contigo, pero ese compadecimiento, dice el Señor, que poco a poco se va retirando. ¿Para qué? Para que puedas volver. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere dejar en esta situación. Si Dios te acompaña y te hace sentir bien y las cosas siguen bien, pues te está acompañando en tu proceso de destrucción. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige, lo llama la atención. Y lo que Dios está haciendo es retiro mi compadecencia de este pueblo para que puedan despertar y puedan darse cuenta de que están y van caminando mal. No los voy a apoyar en lo que están haciendo. Es tiempo de que puedan despertar, porque Dios lo quiere todo. Dice la palabra de Dios en el verso 8, aquí mismo, no me he movido. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Un niño se detestaba en Israel probablemente entre los 3 años. A los 3 años, pues el niño se dejaba de darle el pecho. Pero lo que podemos ver entonces que este compadecimiento del Señor tuvo un tiempo. Hasta que nace el segundo hijo y entonces entramos en otra condición con el Señor, en otro proceso. Es como te voy llevando hasta que puedas despertar. Vamos a contender, te voy retirando mis misericordias, mi compadecimiento, y ahora entra la tercera parte. Dice, verso 8, otra vez lo leemos. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo nuevamente. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros, dice el Señor, ya no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Tremendo. El primer proceso del Señor no fue Lo-Ami, de golpe, no soy su Dios, porque Dios no trabaja así. Lo vemos siempre en la Biblia. Aquel pastor que se le pierde la oveja va a buscarla.
Lo que pasa es que a veces no nos gusta la parte de cuando el Señor nos busca, porque todos sabemos lo que hace el pastor cuando encuentra a la oveja. Le rompe la patita y la lleva a casa, para que sepa que otro día no se vuelva a descarrilar, literalmente. Aunque le duela, le quiebra la patita, se la venda y la lleva nuevamente al rebaño. Así la oveja aprenderá de que no puede salirse del camino que le marca el pastor. Y es el proceso de Dios. Va y nos busca, comienza a contender, a trabajar con nosotros, nos retira sus misericordias. Llega un momento donde dice, espérate, que esto ya hay que ponerle orden. Y aquí está diciendo el Señor, no soy su Dios. Estas palabras que están aquí son fuertes porque se pudieran comparar aquel contexto en Éxodo capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con Moisés por primera vez y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy. Y este yo soy de aquel entonces nuevamente es el yo soy, no exactamente el mismo, pero está hablando, diles que ya yo no soy. Y pudiéramos decir que Dios estaba retirando aquella encomienda que había hecho en aquel tiempo, hoy la está retirando del pueblo de Israel. Ya yo no soy su Dios. Dile a Moisés que le diga al pueblo de Israel que yo soy el que soy. Y ahora le está diciendo, ya yo no soy, ni soy vuestro Dios. La vida cristiana hay que cuidarla. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Es lo mejor que tienes. Cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestros hijos, pero nuestra salvación, bueno, un día voy a la iglesia, otro día oro, y es el mayor tesoro que tienes. Estás de paso por este lugar, no sé si lo sabías. Estamos de paso. Y lo que procuramos cuidar en este tiempo está de paso. Y lo que debemos de cuidar, que es para la eternidad, lo minimizamos y lo tomamos a la ligera. Y el Señor no quiere nunca llegar a este nivel con el trato de quererlo todo en cada uno de nosotros, de decirnos, ya no soy vuestro Dios. Pero siempre el Señor, como le pasó a Jonás, entra en la fase donde quizás el profeta dice, no quisiera escribir lo que continúa, quisiera que el Señor fuera fuerte, fuera contencioso. Pero como siempre vienen las misericordias del Señor y dice en el verso 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, dice el Señor, en aquel mismo lugar, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El verso 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestra hermana, Ruama. El Señor nuevamente, aparte de todo este proceso, está diciendo, ¿a qué decíamos anteriormente? Que el Señor era Lo Ami. ¿Y qué significaba aquello? Vamos a verlo, si se han olvidado. Porque no sois mi pueblo. Ahora le quita el lo, que era no soy, y ahora le dice, ustedes son Ami. ¿Qué son entonces? Mi pueblo. El Señor nuevamente trae. Luego el Señor le dice que era Ruama. Antes era Lo Ruama. ¿Y ahora qué son para el Señor? Ruama. Y está quitando la parte de lo. Entonces antes no había compadecencia. ¿Ahora qué son? Compadecientes del Señor. El Señor nuevamente se vuelve a compadecer de su pueblo. Y son sus misericordias. Y no puedo nadie cambiarlo. Quizás quisiéramos terminar adelante. Sí, el Señor bien, claro. Pero no cuidemos de que podemos entrar en este proceso donde el Señor te está llamando porque lo quiere todo. Sus misericordias están ahí. Yo siempre he tenido una enseñanza con esto de las misericordias. Y yo le he dicho, Señor, yo no quiero vivir por las misericordias de Dios. ¿Saben qué? Para mí esto es vivir por las misericordias de Dios. ¿Sabe qué es vivir por la misericordia de Dios? De que Dios es misericordioso. Y aunque Él no puede negarse, Él va a tener que obrar y va a tener que hacer algo contigo y conmigo. Eso es vivir por la misericordia de Dios. Ahora, una cosa es tú vivir en sus misericordias. Eso es lo que Romanos 12:1 dice. Os ruego por las misericordias de Dios de que presenten vuestros cuerpos. Hay un mandato del Señor para entrar en obediencia. Eso es vivir en las misericordias de Dios. Iglesia, nunca vivamos por las misericordias.
Esto es como, por ejemplo, ahora me viene a la mente el texto donde la palabra de Dios dice de que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Es parte de su naturaleza. Y aquí Dios al final le sale su naturaleza porque Él es misericordioso. Es que no puede hacer otra cosa. Aún trayendo este proceso de que te quiero del todo, no te quiero compartir con Baal, no te quiero que ande, quiero hacer una representación de que te quiero para mí como aquella mujer. Al final al Señor le salen sus misericordias porque Él es misericordioso. Y Él dice, Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, lo dice en Timoteo, aunque nosotros seamos infieles. Pero no es de caminar por las misericordias de Dios. Vivamos dentro de ellas, en obediencia, caminando bajo sus mandatos y sus enseñanzas. ¿Están aquí conmigo? Me he dejado llevar y aunque tengo aquí el ordenador con mis notas, pero algo que sucedía en aquel entonces, me topé con una frase y era estudiando lo que era un sincretismo espiritual. Era un problema que había, y esta palabra lo que significa es una tendencia a unir o a conjuntar, a unir o a armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Israel estaba uniendo a Dios con otras cosas. La mujer que se iba a adorar a otros dioses también era la mujer de Oseas. Y se había mezclado aquella mujer que servía a los Baales, viendo si era la fornicación de esta forma o que Dios la toma como una representación de aquella mujer que se va y la toma Oseas. Hay un sincretismo en este momento donde se están mezclando las cosas. Y la iglesia tiene que tener cuidado, porque la palabra de Dios quiere llevarte y quiere traerte al lugar donde tú puedas dárselo todo. Dios no se comparte con nadie. Y el pueblo de Israel estaba en este contexto. Estaba mezclando todas las cosas. A ver si puedo avanzar hasta donde ya voy. La pregunta es, ¿qué Dios exige a su pueblo? Deuteronomio 10, 12, 13. Dejen a Oseas para que lo puedan encontrar. Yo lo voy a poner aquí una separación. Así ya lo tengo separado. Deuteronomio, lo tienen todos, 10, 12, 13. ¿Qué le pedía el Señor a Israel? Amén. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide el Señor? Todo. No hay reservas. La dejé aquí. Sí, ya que estás aquí. El Señor lo está pidiendo. Gracias, Enrique. Todo. De cada uno de nosotros. ¿Cómo el Señor hará de hacerte volver y llevarte a este lugar? Porque aquí hay algo tan precioso, es que vemos un matrimonio, ¿sí? Donde Dios simboliza a Oseas casándose con alguien. Entonces el Señor tiene que de alguna forma hacerle entender a esta mujer que va con otros diciéndole, eres mía solamente y de nadie más. Porque aquella mujer tenía una práctica, ya sea que se acostaba con otro o ya sea de que servía a otros ídolos, el Señor le está diciendo, eres mía. Y está en la representación de Oseas. ¿Cómo Dios va a hacer volver a esta mujer? Para que vuelva y sea solamente de Él. Oseas 2, por eso le dije que no lo quitaran, que lo separaran con algo porque volveríamos. Oseas 2, verso 14. Los que quieran estudiar la parte anterior lo pueden hacer desde el 1
hasta el 13, pero habla de ese proceso cuando Oseas entonces presenta a su mujer para que sea cuestionada por lo que está haciendo. Y en este contexto lo que le tocaba a esta mujer era la muerte, porque si era una mujer idólatra, la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento de que tenía que morir, sí o sí, ¿verdad que sí? Y si también era adúltera, también tenía que morir. Entonces, Oseas en el verso desde el capítulo 2, desde el 1 hasta el 13, trata de poner delante de esta mujer lo que ella ha hecho y que ella esté consciente. Y por ende lo que le tocaba era la muerte. Sin embargo, en el verso 14, nuevamente el Señor aplica sus misericordias. Dice el verso 14, pero he aquí que yo la traeré, dice el Señor, y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice? Hablaré a su corazón. Qué precioso es el Señor. Esta palabra de hablar al corazón es hablar con ternura, de tratar de convencerla por amor. No por la imposición, no porque soy Dios, no porque soy tu marido, quiero que vengas conmigo y dejes lo que estés haciendo. Esta palabra de hablarle al corazón, me topé con dos citas y luego lo pueden buscar. Una es la de Dina, que está en Génesis 34, 38, que es luego cuando Jacob regresa con sus hijos, regresa con Dina y todos. Y dice que aquel hombre que se topa con ella, dice que le habló a su corazón, dice su corazón quedó enganchado con ella. Es la parte de lo que todos los que nos hemos casado sabemos, que nos quedamos enganchados, ¿verdad que sí? El corazón se nos queda amarrado, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó. Pero aquí el Señor está haciendo lo mismo, está tratando nuevamente de enamorarla, de nuevamente traer a su amada que se le ha ido y conquistarla. Es como el Señor ve la iglesia. Aquí hay algunos matrimonios que tienen que controlarse con esto del amor y estas cosas. Pero es lo que el Señor quiere hacer, es lo que quiere hacer con la iglesia. Aunque Dios nos mete en ese proceso donde nos retira sus compadecencias, donde nos trae a la batalla, al final quiere que la iglesia responda y le dé todo al Señor por amor. Por eso le dice, te llevaré a un lugar desierto. Aquí en este lugar no podía toparse con más nadie, no podía ver a más nadie. No tenía otra alternativa que escucharlo a él. No me imagino que voy donde el vecino en el desierto para que me cuente algo. No había forma. Solo estamos tú y yo. Y quiero hablarte al corazón, quiero hablarte profundamente. Es precioso ver esto porque nosotros sabemos de que las damas, las mujeres, realmente las palabras son las que le enamoran. A veces decimos, no sé si se oirá bien, no sé, Valentín, luego lo corta, Enrique. Mira a ese muchacho o esa muchacha, como que hay uno que es más guapo que el otro. Hay que ver qué le dijo al corazón ese muchacho que ella le ha correspondido. Quizás fue lo que me pasó con Yocasta, para no ir muy lejos. ¿Verdad que sí? No, tampoco. Pero es lo que hay, lo que le hablamos al corazón. Y es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Le está hablando al corazón para conquistarla y para enamorarla. El verso 15 dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta, dice, de esperanza para ti. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca me llamarás Baali. Me llamarás esposo y me llamarás Señor. Dice, como en aquel tiempo cuando subías de la tierra de Egipto. Qué precioso, como en aquel momento, como en aquel primer amor, cuando el pueblo de Israel salía cantando y estaba con esa hambre de Dios y vamos a por todas por el desierto y el Señor está con nosotros y el Señor está diciendo, te voy a llevar nuevamente a ese tiempo cuando tú salías y te acuerdes cuando salías de Egipto. ¿Qué ha pasado? Como a veces he predicado desde aquí con nuestro primer amor con el Señor.
A veces el Señor tiene que llevarnos en cuerdas de amor y llevarnos nuevamente a ese encuentro y recordarnos cuando salimos de la tierra de Egipto, cuando salimos del pecado, cuando salimos del mundo. Y Dios quiere reavivar nuevamente esa pasión en cada uno de nosotros. Porque Él lo quiere todo, no hay otra razón. Así como con esta mujer que la lleva, lo está haciendo por una razón. No te quiero compartir con nadie más. Eres mía, te dice el Señor. Y el Señor te dice a ti también, eres mío, eres mía, y no te quiero compartir con nadie más. El Señor lo quiere todo. Segunda de Corintios 11, del 1 al 2, para que veamos algunos textos de la novia y cómo Pablo también en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento presentaba a la iglesia. Segunda de Corintios 11, del 1 al 2. ¿Lo tienen todos? Me falta un poquito, ya llego. Segunda de Corintios 11, del 1 al 2. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura, decía Pablo, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues no os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así dice Pablo que os celaba a la iglesia, con ese celo de parte del Señor que quiere una iglesia pura para Cristo, una iglesia que solamente le pertenezca a Él. Aleluya. Hay que romper en nuestras vidas con muchas cosas. Hay que romper con cultura. Hay que romper con formalismo de como me han formado. No sé si tendrá la cultura tiene un ende. Aquí en Ucrania, en Santo Domingo, la cultura nos afecta. La forma como nuestros padres nos formaron, nuestra formación de el oficio que hemos aprendido, nos forma también. Lo que sabemos hacer, sea el oficio que tengamos, y estas cosas nos forman. Pero, ¿cuál es la formación que realmente nosotros queremos? ¿Queremos la formación que hemos aprendido o la formación del cielo? Porque a veces nos escudamos o nos agarramos, bueno, es que yo soy así por esto. Bueno, es que yo hago así por esto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo reconozco una sola ciudadanía y una sola cultura, es la del cielo, y hay que adaptarse a ella. Y lo que tengamos todos, somos ciudadanos del cielo todos, y hay que vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. El Señor lo quiere todo, si te quiere a plenitud, no te quiere a medias. Quiero que para terminar veamos Jeremías 18, del 1 al 6. Y voy a hacer lo mismo, que no me lo he propuesto, pero esta vez sí, el Señor me habló de que compartiera sobre este tema la semana que viene. Y voy a compartir sobre este tema, voy a terminar para hacer lo mismo y continuar. Esta vez sí lo estoy planificando, las otras veces no. Jeremías 18 habla de cómo el Señor te toma en este proceso para tenerlo todo de parte de ti, porque eres una vasija en sus manos. Y la semana que viene vamos a estar hablando y compartiendo sobre este proceso, que es el proceso, vamos a decirlo, donde la mujer entró con sus 3 hijos, el proceso donde Dios te quebranta, donde Dios llama tu atención para al final traer todo y traerlo todo de parte de ti, hacer de ti lo que Él quiere. Así como la vasija, brevemente quiero decirte que nos pasó a todos. Si la vasija supiera, hubiese sabido, o el barro hubiese sabido el proceso que le esperaba, hubiera dicho, no, yo no prefiero ser barro. Y quizás tú viniste al Evangelio y te han dicho que aquí
tenemos piscina, tenemos un tiempo para venir a jugar, para compartir, y que todos los problemas se van a resolver. No sé qué evangelio te han vendido, pero este no es el evangelio que yo conozco de la Biblia. El evangelio que yo conozco es el evangelio donde Dios te transforma, te procesa y vas de gloria en gloria para ir al cielo. Si fuera así, quiero decirte algo, los políticos y otras personas estuvieran predicando esto, porque es tan bueno que vamos a engancharnos todos. Pero este no es el evangelio. Y así como tú, que el Señor te sedujo, por utilizar esa palabra, te trajo a sus pies, no sabía, te trajo con cuerdas de amor. Asimismo la vasija no sabía, ni el barro se esperaba lo que le tocaba. Pero es un proceso difícil, pero es un proceso para Dios llevarte a la victoria. Es un proceso para Dios transformarte. La vida cristiana, hay gozo, porque son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Hay paz, hay muchísimas cosas, y eso no te lo puede quitar nadie. Tienes la capacidad de que cuando tu vecino está en la misma situación que tú estás cantando salmos y estás leyendo la Biblia y estás gozándote mientras él está echando maldiciones. Eso es lo que tú tienes como cristiano. Pero no significa que como Elías le pasó, que no entramos en ese detalle, él oró por una hambruna, a él también le tocó pasar hambre. Dios tuvo que llevarlo donde la viuda de Sarepta para que se alimentara, porque el proceso de Dios incluye a cristianos y a no cristianos. Y en ese proceso tú estarás. La diferencia, tú tienes a Dios y otros no lo tienen, que está disponible también para ellos si lo quieren. Y el capítulo 18 de Jeremías, desde el 1 hasta el 6, solamente leeremos. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según, ¿cómo dice? Según le pareció a Dios. No como a ti y a mí nos parece que es el evangelio, como a Dios le parece. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como esta vasija somos tú y yo para el Señor llamarnos y procesarnos y sacar de nosotros todo lo que Él quiere sacar. No la mitad, todo lo que Él quiere sacar de tu vida. ¿Quieres orar conmigo para que terminemos? Amén. Aleluya. ¿Por qué no oras ahí donde tú estás y comienzas a decirle al Señor: Señor, glorifícate, Señor, Dario? Háblanos, Señor. Yo quiero dártelo todo, Señor. Yo quiero, Señor, como siempre, poder decirte: Señor, aquí estoy. Y que no hayan reservas, Padre. Tú nos has ido hablando, Señor, de que nos has capacitado, Señor, de que un hombre como yo, con debilidades, tú puedes usar. Pero sabíamos, Señor, de que Elías tenía algo, Señor, que compartíamos, y es que Elías estaba en la presencia de Dios. Y esto le hacía testigo de que él podía y tenía una comunión perfecta con el Señor, que podía escucharle y podía moverse en su voluntad. Y yo necesito, Señor, poder hablar con esta autoridad, porque te lo he dado todo, Señor, y no hay reservas en mi vida. Estar en tu presencia, Señor. Es cierto de que era un hombre con debilidades, con pasiones como yo, pero era un hombre que te lo había dado todo, Señor. Se había negado a sí mismo, sin nada, Señor, en su vida, sin casa. Andaba en el desierto, Señor, y es tanto de que el ministerio de Juan, Señor, es un simbolismo de aquel ministerio poderoso de aquel hombre, Señor. Porque se negó totalmente para vivir para ti, Señor. Tú tienes un llamado
tienes un don para cada uno de nosotros, Señor, un don particular. Pero lo que no queremos, Señor, es no poder usarlo en toda la plenitud, porque nuestras vidas no están a cuentas contigo, no están dadas 100% a ti, Señor, porque te daremos solamente las obras de lo que tenemos. Y no podemos traer sobra delante de tu presencia, Señor. Tú quieres las primicias de nuestras vidas. Señor, ¿qué estoy escuchando, Padre amado, en mi casa? ¿Qué estoy viendo, Señor, en mi casa cuando salgo? ¿Qué estoy tocando, Señor, que no te agrada? ¿A dónde van mis pies, Señor, que sabes que no te agradan? Señor, la vida cristiana no es una vida de domingo, Señor. No es una vida de venir, Señor, para acallar nuestra conciencia de que te servimos, Padre. Señor, como a Oseas y a esta mujer tú le pedías todo, Señor. No te comparto con nadie. Y aunque te quiero hablar al oído y susurrarte palabras de amor que te puedan hacer volver a mí, quiero llamar tu atención y quiero decirte que me perteneces. Que me perteneces, que eres mía, que eres mío, dice el Señor. Y no te quiero compartir con nadie, no te quiero compartir con lo que miras, no te quiero compartir con lo que oyes, no te quiero compartir con lo que dices, no te quiero compartir a dónde vas. Si me perteneces por completo. Y te quiero completamente en mi vida. Señor, queremos juntarnos, Señor, cada domingo aquí y que ni siquiera tengamos a veces que tocar o que hablar, porque tu presencia, Señor, se mueva en este lugar. Porque somos cada uno una llama encendida en la semana que no se apaga, Señor, y que no venimos aquí a encendernos, Señor, venimos aquí a traer fuego, Señor, para que el que está débil, Señor, se levante, para que el que está enfermo sea sanado, para que el que necesita libertad sea libertado, Señor, con lo que yo recibo en la semana, oh Dios. Señor, queremos, Señor, anhelamos, Señor. Anhelamos, Señor, esta iglesia, Señor. Padre, y que el crecimiento jamás, Señor, nos quite buscarte, Señor, con fervor y con pasión. Que crezcamos, Señor, pero crezcamos con este deseo, con esta pasión, Señor. Que el trabajo, Señor, lo que hacemos para ti no nos haga menguar. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Si tú sientes que tienes que reconciliarte con el Señor ahí donde estás, si tú sientes que tienes que darlo todo, que sabes que no lo has estado dando, hoy el Señor te está llamando. Quizás las cosas se han complicado, quizás no se han complicado, pero el Señor te está llamando al desierto con Él. Te está llamando a la intimidad, Señor, el Señor con Él, para decirte palabras al corazón y decirte, lo quiero todo de ti. No te quiero a medias, no te quiero a medias. No te quiero por partes, te quiero completo. Espíritu Santo del Señor, trae, Señor. Atráenos, Señor, a ti.
Tráenos, Señor, a ti, oh Dios. Escucha las palabras. Escucha las palabras del Señor hablando a tu corazón. Él está aquí, Él está ministrando tu corazón. Él está hablando a tu corazón. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor.